Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y ahora que estamos en el Jirón Puno, en el centro de Lima, vamos a conversar con Gilmer Ibáñez, él es abogado y secretario general, además de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera del Perú, de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. ¿Qué tal, Gilmer? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, compañero, y gracias por la invitación a su programa y espero que el día de hoy podamos absolver muchas preguntas. Claro que sí. ¿Podría contarnos de manera global cómo va el tema de las huelgas en el sector industrial, por favor? Sí, en primer lugar yo creo que ya hemos señalado que el derecho a la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores para conseguir o defender los derechos económicos y sociales que les asignen. Sin embargo, hemos tenido algunas trabas en el Ministerio de Trabajo para que puedan aprobar las huelgas. En estos últimos tiempos se ha trabajado mucho ímpetu también ahí y bueno, actualmente están saliendo las huelgas procedentes, pero hay algunos mecanismos que el Ministerio de Trabajo debe resolver con referencia a las reuniones de conciliación o reuniones extraproceso, porque como sabemos las reuniones extraproceso no tienen un marco, digamos, normativo que pueda obligar al empleador a asistir a estas reuniones y es por eso que los empleadores se resisten a asistir a estas reuniones. Entonces ahí el Ministerio de Trabajo debe cumplir su rol fundamental, que es justamente invocar a las partes y dar solución a los conflictos laborales, ¿no? ¿Por qué es importante, cuéntele a los televidentes, que el Ministerio de Trabajo apruebe una huelga? Lamentablemente en nuestro país el Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo, es el quien aprueba el derecho a la huelga para que los trabajadores la puedan realizar. Sin embargo, vemos que en otros países no es así, simplemente los trabajadores deciden y van a ejercer su derecho a la huelga. Pero en el Perú, el decreto ley 25593, que data de 1992, todavía lo regula que el Estado debería darle permiso a los trabajadores. Estamos hablando de una norma de la dictadura que hasta ahora, digamos, no ha sido derogada. Efectivamente, porque el decreto ley 25593 lo dio el gobierno del presidente Fujimori y en ese tiempo no había Congreso, es un decreto ley. A través del tiempo se ha hecho algunas modificaciones por ahí, pero el núcleo de la ley no se ha modificado. Entonces tenemos que estar a la merced de cada gobierno que pueda darnos el visto bueno para ejercer el derecho a la huelga. Pero a pesar de ello, vamos trabajando y los trabajadores ejercen el derecho a la huelga. En las negociaciones colectivas, como señalé, las empresas donde están ejerciendo el derecho a la huelga están ofreciendo 0 incremento salarial, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, con la huelga de Cartón Plus, que lleva más de 60 días de huelga, la empresa, uno, que no asiste a las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo y segundo, que no tiene alternativas de propuesta económica. 0 incremento salarial. También tenemos la huelga de los compañeros de la empresa Insumet, que están ya 43 días de huelga y la empresa también 0 incremento, solamente mantener algunos beneficios que tienen de su convenio anterior. Y actualmente también los compañeros de Forte, que es el grupo sueco que recientemente lo ha adquirido en el Perú, también 0 incremento salarial. Y también los compañeros de Medro, que es un laboratorio que también se van a ir a huelga, y por último los compañeros de Calcarios, o sea, mineras, donde también ha dicho un grupo holding suizo muy grande en el rublo cementero y en el rublo de comercialización de productos industriales, ha señalado en la mesa de negociación 0 incremento. Entonces hay una dinámica de las empresas de otorgar 0 incremento. Por ejemplo, también participo en la negociación de Latina Televisión y también ha dicho 0 incremento. Entonces, hay una política de parte de los gremios empresariales de ajustar quizá este año para dar 0 incremento salarial, ¿no? Los compañeros, por ejemplo, de Cartón Plaza, ellos están pidiendo por una movilidad y un solo incremento salarial, pero ni eso quiere dar la empresa y no asiste a las reuniones. Entonces, lo que se ha planteado o se está planteando, invocando al ministerio, que tiene que haber que el ministerio, hay un artículo en la norma que el ministerio puede intervenir, y en eso estamos para que pueda salir una resolución y el Ministerio de Trabajo tendría que resolver este problema ante una huelga prolongada, ¿no? Y no estamos hablando de empresas en falencia económica, por si acaso. No, evidentemente no, porque cuando se ve los estados financieros, evidentemente se ve que
tienen recursos, tienen incrementos, hay utilidades anteriores, hay comisiones para los funcionarios de las empresas, pero en realidad hay una posición, como le digo, de no hacer incrementos salariales. Y eso se va a venir una ola de huelgas, no solamente en estas 4 empresas que estoy mencionando, sino seguramente en más empresas, ¿no? Sí, por supuesto. Este tipo de reclamaciones debieran tener, insisto en la pregunta anterior, digamos, una mayor participación del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no tiene que, digamos, ponerse en el lado de la empresa como abogado, al contrario, debe dirimir. Una de las cosas, creo que también en las empresas hay abogados, no digo que todos los abogados, no tienen una cultura de conciliación, ¿no? Cero incremento salarial, algunos estudios de abogados de los sectores empresariales, y eso no ayuda a un fortalecimiento del diálogo social que justamente es implementado por la OIT en distintas regiones del mundo. Pero en el Perú hay una posición evidentemente radical, tanto de empresarios como de colegas en el sector laboral, ¿no? Entonces no ayuda. La fórmula o la institución jurídica de conciliación no existe prácticamente. Entonces, ante eso tenemos que nosotros lidiar, protestar, salir a las calles, y eso nos permite justamente un poco más ajustar el tema de la correlación de fuerzas, ¿no? A propósito de una declaración de Daniel Maurate, en las actuales circunstancias, ¿el Ministerio de Trabajo frente a esos contextos está atado de manos o es que falta, digamos, voluntad política para enfrentar esos asuntos? Yo creo que hay una falta, digamos, hay una falta de voluntad política de solucionar esa problemática, ¿no? Nosotros ya hemos hablado con el señor para que pueda solucionar esta problemática. Se va a hacer algunos ajustes, nos ha dicho, pero hasta la actualidad no se ha resuelto esta problemática. Por ejemplo, una de las que estamos invocando es que las reuniones de este proceso sean obligatorias y las empresas no asisten a las reuniones. Entonces es un tema que se tiene que regular, y si no, digamos, si la huelga es prolongada, no sé, pues en 30 días, 40 días o 50 días, el que tiene que intervenir en resolver es el Ministerio de Trabajo, porque no hay voluntad, se vulnera el principio de la buena fe negocial y un montón de derechos que las empresas vienen ejerciendo en su función de rector de la empresa, ¿no? ¿Qué dice la norma cuando ocurre eso, que la empresa no va frente al llamado para una conciliación? Porque uno dice, quizá no de grado o fuerza, pero por lo menos que establezca la norma que si no asiste es porque está aceptando las exigencias del sindicato. Ahí hay un vacío. En el procedimiento de negociación colectiva, evidentemente hay un procedimiento regular establecido en la ley, donde se establece que el sindicato presenta su pliego de reclamos, luego se instala la etapa de trato directo, luego pues del trato directo puede ir a conciliación, arbitraje o huelga. Pero ya las reuniones, una vez que ha culminado las etapas, las reuniones de extra proceso que el Ministerio mediante una directiva ha sacado, esas no son obligatorias. Puede ir el sindicato, no puede ir la empresa, no puede ir. Entonces es un tema que se tiene que regular, porque ¿cuál es la función del Ministerio de Trabajo? La función del Ministerio de Trabajo es resolver, y lo que falta también es conciliadores en el Ministerio de Trabajo. No tenemos buenos conciliadores donde tengan el manejo de ambas partes, no hay. Llega un conciliador, se siente, se negocian, ¿y cuál es la función? Facilitar que puedan acercarse y poder llegar a un acuerdo, no hay. ¿Por qué no hay conciliadores? ¿Cuál sería la razón de la ausencia de conciliadores? Eso es una falencia del Ministerio de Trabajo, tanto en las direcciones regionales como en la nacional. Por ahí uno o dos que puedan destacar en la dinámica de la negociación, pero lamentablemente hay otros conciliadores que se llegan y se sientan y prácticamente se pelean a partes y no buscan alternativas de dar solución a una problemática, ¿no? ¿Habría que cambiar alguna norma en específico en relación con estos temas? Yo creo que el tema de las reuniones de extraproceso debería regularse mediante un decreto supremo. ¿Y usted tiene idea de cómo se debería regular, o sea, qué se debería establecer? Nosotros tenemos propuestas, porque nosotros como central, como CGTP, participo yo ahí como secretario de Defensa Laboral de la CGTP, tenemos propuestas, por ejemplo, para un procedimiento de huelga, tenemos propuestas, justamente ha salido a raíz de estas huelgas
prolongadas, también tenemos una propuesta que las reuniones de este proceso se regulen en función a las reuniones de conciliación que sí son obligatorias asistir, ¿no? Cuando hablo con estos sindicatos, siempre la narrativa es casi la misma. La empresa también tiene su sindicato, o sea, tratan de petardear al sindicato de los trabajadores. ¿Eso, digamos, está permitido? En estas 4 empresas, en estas 5 empresas que van a ir que dos están ejerciendo, 3 están ejerciendo el derecho a la huelga, que es Cartonplast, Insumet y Forte, y las 2 que van a venir, que es Medroc y Comaxa, felizmente no hay otro sindicato, ¿no? Porque mayormente las empresas incentivan a la creación de otro sindicato, evidentemente para romper al sindicato verdadero, ¿no? Mira, claro, incentivan la formación de un sindicato pro empresa o sencillamente amenazan a los trabajadores que están sindicalizados. Hay experiencias, evidentemente, que la empresa está infiltrada en formar sindicatos paralelos y más bien hacer campañas de afiliación para que esos trabajadores se vayan al sindicato que en realidad son parte manejado por la empresa, ¿no? Y es un poco que debilita la lucha de los trabajadores y el fortalecimiento del movimiento sindical en nuestro país, que está en un 4 o 5% en el sector privado, ¿no? Entonces hay una serie de dificultades que se tiene que regular, o también la conciencia de los trabajadores y los líderes sindicales, porque no solamente le vamos a echar la culpa al gobierno o a los empresarios, sino que nosotros mismos tenemos que fortalecer y bajar a todas las regiones del país y incentivar a que se canalice una lucha firme contra algunas posiciones radicales de empresarios, ¿no? Porque las huelgas solamente se ejercen en los empresarios radicales, más no en las empresas que hay una buena relación y una buena negociación. La mayoría de negociaciones colectivas se han dado en trato directo, ¿no? Pero con las más radicales evidentemente se tiene que poner las reglas claras, ¿no? Claro. Hay casos en los que, por ejemplo, la empresa tiene, por decir, 1000 trabajadores y el sindicato, el único sindicato que existe, tiene 25, 30, 80 trabajadores. Entonces uno se pregunta por qué, y la respuesta que dan los dirigentes es que los amenazan o los aburren hasta que salgan del sindicato y le buscan 3 pies al gato, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, como ya le señalé, el porcentaje de afiliación al sector privado es un 5%. Estamos bajísimos a diferencia de otros países de América Latina y a nivel global, ¿no? Ya en Europa estamos hablando de un 78, 80%, hasta 90% de afiliación, pero acá estamos, como se dice, en un 5%. Pero al margen de eso, creo que la Federación y la Central están haciendo los esfuerzos para que esto se fortalezca, ¿no? Y en los sindicatos donde hay, no sé, pues hay una empresa que tiene 1000 y hay 50 o 60 afiliados, hacemos campañas de afiliación, campañas de concientización a los trabajadores, porque no se puede decir, ya yo me afilio y me despiden, no es la idea, ¿no? Pero tampoco en un convenio colectivo que saque un beneficio y se le reparta a todos los trabajadores, eso permite que el trabajador no se afilie al sindicato. Pero es un tema de conciencia y ahí nosotros tenemos que trabajar como dirigentes sindicales. Actualmente, por ejemplo, el tema también que hay que poner en la palestra es el tema regular, el tema de la suspensión perfecta en un cese colectivo. Los compañeros de Celima recién ayer ya la empresa les comunicó el siguiente cese colectivo seguido al anterior. O sea, terminó un cese colectivo a favor de los trabajadores y empezó inmediatamente el otro cese colectivo. Entonces eso se tiene que regular, se tiene que poner un límite, ¿no? Muy bien. Gilmer, ha sido muy amable. Okay, muchas gracias por su presencia, por permitirnos entrevistarlo. Ha sido Gilmer Ibáñez. Vamos a la pausa, amables televidentes. Regresamos con más en Pulso Informativo.